quedarse solos y enviar a Timoteo con tal de saber cómo estaba la situación con los tesalonicenses. Y envían a Timoteo para que vaya e indague cuál está siendo su situación. Y resulta que cuando Timoteo regresa, esto genera gran emoción. Y era tal la emoción que hasta podríamos identificarnos de alguna manera con cómo reaccionan Pablo y Silvano, usando algunas frases, llamémosle coloquiales, de ese tipo de frases que nosotros usamos cuando algo nos emociona o nos asusta. De repente vamos a un examen y el examen está difícil y decimos, qué yuca. O por lo menos Lucas así es lo que dice cuando encuentra algo difícil. Qué yuca, papá. O de repente nos encontramos con algo que nos gusta mucho y nos emociona y decimos, está de miedo. Y no es que realmente genere miedo, o se dice está de muerte lenta, o no es que va a ser mortal tampoco, pero es que es algo que nos emociona o nos asusta en extremo. Y pues vamos a encontrarnos hoy con 3 frases en estos 5 versículos de Pablo y Silvano, y posiblemente Timoteo también, que son este tipo de frases que ellos van a estar usando. Y es que lo que sucede aquí no es por frustración, no es por miedo, no es por susto, es por emoción. Timoteo fue enviado y ahora está regresando. Y las noticias que trae Timoteo emocionan a estos hombres y reaccionan con algunas de estas palabras que vamos a estar viendo. Vamos a comenzar leyendo el pasaje. Luego vamos a orar. Dice, versículo 6, esta es la palabra del Señor, hermanos. Sí, 1 Tesalonicenses 3, del 6 al 10. Pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y amor, y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, añorando vernos, como también nosotros a vosotros. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto a vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora sí que vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de vosotros? Según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver vuestro rostro y que completemos lo que falta a vuestra fe. Padre Celestial, guíanos en esta tarde, Señor, en esta tarde, noche, para escuchar tu palabra con expectativa, para escuchar tu palabra sabiendo de que tú tienes algo ahí para nuestro corazón, para que nos corrija, para que nos instruya, Señor, para que nos redarguya, Padre, para que nos equipes en nuestra vida, Señor, al servicio tuyo y al servicio de la iglesia, Señor. Transfórmanos. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Ok, entonces vamos a ver 3 frases ahí. Las 3 frases se las voy a dar de una vez. La primera es, Timoteo nos tiene evangelizados. ¿Cómo así? Yo no leí eso. Ya vamos a verlo. La segunda es, hoy sí que la estamos viviendo. Y la tercera es, a orar hiper extra intensamente. Y ya vamos a ver cómo esas 3 frases realmente sí están en el texto. Versículo 6 dice, pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros. Note que dice, pero ahora Timoteo ha regresado. Ya están juntos otra vez. ¿Cómo sabemos que están juntos? Porque dice, no dice de ustedes a mí, dice de ustedes a nosotros. Pablo, Silvano y Timoteo están juntos nuevamente. Y dice, pero ahora, muy probablemente eso está implicando que la carta no tardó mucho en ser escrita. Timoteo regresó y pronto estaban escribiendo esa carta, emocionados por el reporte que Timoteo estaba trayendo. Y dice, pero ahora ha regresado. Ya lo tenemos acá. Y nos ha traído. ¿Saben? El verbo que usa ahí es el verbo que normalmente se utiliza para anunciar el evangelio.
Es anunciar las buenas noticias, anunciar las buenas nuevas. Pues lo que pasa es que Pablo, y esta es la única vez en todo el Nuevo Testamento que Pablo hace esto, usar este verbo para algo que no era el evangelio necesariamente. Pero es que la emoción era tal que él quería expresar, Pablo, Silvano y Timoteo querían expresar el gozo que había ahí. El gozo por escuchar lo que Dios estaba haciendo entre los tesalonicenses. Y de hecho, esto no está desvinculado del evangelio. Este es un resultado del evangelio. Dice que estas buenas noticias tenían que ver con la fe y el amor de ellos. Estos hombres están escuchando que en medio de gran tribulación, los tesalonicenses están perseverando. Estas son buenas noticias. Esas eran excelentes noticias. Para ellos eran tan importantes y significativas que dice, no, es que Timoteo nos tiene evangelizados. Timoteo nos tiene con buenas noticias aquí. Con excelentes noticias aquí. Y es como que si ellos hubieran buscado, como cuando uno busca esas palabras o usa esas palabras rebuscadas para poder transmitir lo intenso de algo, lo precioso de algo, lo mucho que se aprecia algo. Y Pablo, Silvano y Timoteo usan esta palabra. Timoteo nos ha evangelizado. Timoteo nos tiene gozosos con buenas noticias acerca de ustedes. Y estas buenas noticias dice que eran de fe y amor. Y cuando hablamos de fe y amor, esto es el resultado del evangelio, hermanos. Esto es lo que Dios provoca. Esto es el fruto del Espíritu. Esto no está desconectado de la realidad del evangelio. Y seguro el informe de Timoteo podría incluir muchos otros detalles. No, miren, están pasando situaciones difíciles, tienen hambre, algunos han quedado sin trabajo por causa de su fe, están pasando persecución. Pero la noticia más importante en medio de todo esto es, están perseverando. Están perseverando aún en medio de la dificultad. Están perseverando, están creciendo en fe y en amor. Están amándose unos a otros. En medio de las dificultades no están cediendo. El tentador está ahí procurando causar división, pero no están cediendo. Y eso traía emoción. Buenas noticias. Buenas noticias. En cierta forma, si lo pensamos, estas noticias son acerca del poder y la fidelidad de Dios obrando a favor de los tesalonicenses. Ese era ese tipo de noticias. Ahora, las buenas noticias no solo era de vuestra fe y amor, dice. Estas buenas noticias también eran de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros. Recuerden, vimos hace 1 o 2 semanas que el problema no solo estaba en Tesalónica. Las dificultades no solo estaban en Tesalónica. No, Pablo, Silvano y Timoteo también estaban pasando dificultades. Donde el evangelio empezaba a crecer, ahí habían dificultades. Y parte de la dificultad era que Pablo, Silvano y Timoteo estaban siendo difamados. Ah, no, es que ellos se fueron, los dejaron aquí abandonados. Sí. No, se fueron con la excusa de que iban a seguir abriendo iglesias en otros lados o visitando otras iglesias, pero la verdad es que los dejaron aquí abandonados, queriendo causar división, corromper la unidad de la familia de la fe. Pero miren la noticia que Timoteo está trayendo. Ustedes tienen buen recuerdo de nosotros. En otras palabras, ustedes no están creyendo todas esas palabras difamadoras que hay unidad entre nosotros. Y no solo eso, dice, como también añorando vernos, dice, como también nosotros a vosotros. Ese vínculo especial que había entre Pablo, Silvano y Timoteo y los tesalonicenses seguía creciendo.
Seguía creciendo. No era algo que palabras nocivas iban a destruir. No era algo que la distancia iba a destruir. Era algo que al crecer la fe, al crecer el amor, esa relación iba creciendo más y más. Y claro, estas son buenas noticias. Buenas noticias. Por eso Pablo usa ese verbo ahí. Timoteo nos tiene evangelizados. Nos tiene saturados de buenas noticias acerca de ustedes. Versículos 7 y 8. Hay otra frase que destaca ahí. Y es: hoy sí que la estamos viviendo. Veamos versículos 7 y 8. Por eso, hermanos, note que empieza llamándoles hermanos. Pero note el uso de esta palabra hermanos, note el contexto. Note que la palabra hermanos no era una palabra de uso religioso. No era así para decir, ay hermanita, es que no me acuerdo el nombre, entonces le puedo decir hermanita y con eso salgo del paso. ¿Sí? Con eso quedó bien. No era ese el uso. No era un uso religioso aceptable, no. Había un sentido de hermandad ahí. Verdadero, esa palabra pesaba. Como debe pesar hoy en día también. Porque somos hermanos en Cristo Jesús. ¿O cómo se le llama la relación cuando su papá y mi papá son el mismo papá? Hermanos. Hermanos. Pues eso es lo que la manera como ellos están dirigiendo a los tesalonicenses. Hermanos, un trato de afecto, un trato que muestra el vínculo que hay entre ellos. Un vínculo pesado, como oraba Rudy en la mañana. Un vínculo en sangre, pero más pesado que cualquier sangre humana, porque es a través de la sangre de Cristo Jesús. Hermanos, la palabra hermano expresaba unidad, amor, relación entre ellos. Dice, por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción, esa idea de en toda nuestra necesidad, entendámoslo como a pesar de todas esas circunstancias difíciles que nosotros estamos pasando de nuestro lado también. Ellos también estaban sufriendo, ellos también estaban siendo perseguidos, ellos también estaban padeciendo por causa del evangelio. Ellos no la estaban pasando fácil. Ellos tenían sus propias circunstancias adversas, sus propias angustias, y no eran pocas. Si leemos el escrito de Lucas, los hechos, nos habla de cómo muchas veces fueron apedreados, sufrieron naufragios, fueron azotados, padecimientos, no por ser delincuentes, no, padecimientos, tratados como delincuentes, pero por causa del evangelio, sufriendo en carne propia, lo que significa: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Entendamos eso, tome su cruz. ¿Qué era la cruz? No era un crucifijo, no, era un instrumento para el trato de los delincuentes. Era el instrumento de pena de muerte pública para el delincuente. El que quiera seguirme esté dispuesto a ser tratado públicamente como un delincuente. Sígame. Pues esto es lo que estaba pasando de ambos lados. Y se estaban negando a sí mismos, tomando su cruz y siguiendo a Cristo, pasando penalidades. Pero en medio de estas penalidades, miremos las palabras de estos hombres. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto a vosotros. ¿Cómo? Por medio de vuestra fe. Note que no dice por medio de nuestra fe.
Dice por medio de vuestra fe. Escuchar ese reporte de Timoteo acerca de cómo los tesalonicenses, pasando dificultades serias, dolorosas, tristes, inhumanas en muchas ocasiones, eso alimentaba la fe de estos tres hombres también. Eso fortalecía la fe de estos tres hombres. Esto consolaba, animaba a estos hombres a seguir adelante también. Y eso sucede con nosotros. Wow. Hey, ya se dieron cuenta. El hermano está pasando por necesidades terribles. Pero ese hermano no deja de orar. Ese hermano no deja de congregarse. Ese hermano no deja de hablar de Dios a sus vecinos, a su familia. Wow, y yo que me quejo de nada. Hay un estímulo de alguna forma. Cuando nos vemos unos a otros y de repente vemos a uno de nosotros que en medio de dificultades serias, en medio de angustia, sigue adelante. Eso nos estimula también. Eso es de gozo. El ver el alto valor que en el corazón de esa persona Cristo tiene. Ver que la vida cristiana sí se puede vivir como resultado de la obra que Dios hace en nosotros. Se convierte en un testigo más en toda esa multitud de testigos de las cuales habla Hebreos. Dice Pablo, Silvano y Timoteo, fuimos consolados por medio de vuestra fe. Por medio de escuchar cómo su fe crece, cómo su amor crece, cómo teniendo dificultades aún así y recibiendo chismes de nosotros, calumnias acerca de nosotros, pero ustedes recuerdan lo que aprendieron y quieren vernos nuevamente. Eso nos estimula, eso nos anima, eso nos conforta. Y dice el versículo 8, porque ahora sí que vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Yo no sé qué pasó con estos hombres, pero en esta porción decidieron usar frases bien interesantes. ¿Cómo es eso de que ahora sí que vivimos? Podría significar varias cosas. Una de ellas así como, no hombre, después de escuchar lo que está pasando entre ustedes, se nos devolvió la vida, diríamos en nuestros días. Nos volvió el aliento. O podría decir, es que hoy sí que estamos cocinando con gas, papá. Hoy sí, estamos viviendo la fe en medio de tribulaciones, pero siguiendo adelante en el poder de Jesucristo. Hoy sí. De esto se trata. Entonces vemos cómo estos hombres están emocionados, rebuscándose palabras ahí para expresar a los tesalonicenses la gratitud que tienen para con Dios y la emoción y el estímulo y el consuelo que reciben al escuchar lo que Dios está haciendo en medio de ellos. Hoy sí, papá, hoy sí que estamos viviendo. Hoy sí que estamos viendo lo que significa sufrir por causa del Evangelio, sintiendo gozo por el bienestar de otros, sintiendo alivio al ver que están avanzando a pesar de las acechanzas del diablo, sintiendo ánimo al ver que están perseverando en la fe y el amor, sintiendo el afecto a pesar del intento de Satanás de destruir las relaciones en la iglesia. Pero no porque los tesalonicenses puedan hacerlo solos, sino porque aprendieron a mantenerse firmes en el Señor. En el Señor. Y eso es lo que el texto dice. Porque ahora sí que vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Es que solo ahí podemos estar firmes, hermanos. Solo ahí podemos estar firmes. En el Señor tenemos nuestra roca firme, nuestra roca fuerte. Todo lo demás son arenas movedizas. En todo lo demás nos vamos a hundir. Pero solo en Cristo Jesús vamos a poder estar firmes.
no en nuestras propias capacidades, no en nuestras propias fuerzas. No, es que yo puedo. No, eso es arenas movedizas, eso se hunde, eso se destruye, eso se desaparece. Es en Cristo que podemos estar firmes. Y ahora vamos con la tercera frase. A orar hiper extra intensamente. ¿Cómo así? Pero el texto no dice así. Sí, la verdad no lo tradujeron así. No sé por qué. De repente porque son palabras extravagantes. Pero miremos lo que dice. Pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Empieza con una pregunta retórica. Lo que está diciendo ahí es, las palabras son insuficientes para expresar toda la gratitud que tenemos para con Dios por causa de lo que está haciendo entre ustedes. Eso es lo que está diciendo ahí en esa pregunta retórica. Es que no tenemos suficientes palabras para agradecer a Dios. No nos alcanza la gratitud. Apenas entendemos la magnitud de la obra que Él está haciendo entre ustedes. Ahora, note que la gratitud ahí no es para los tesalonicenses. No es, ¡ay, cuánto les agradezco porque ustedes son tan increíbles! No, mira lo que el texto dice. ¿Qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes? Que los tesalonicenses estuvieran viviendo de esta manera excepcional era para dar gloria a Dios. Y era para agradecer a Dios. No para tener envidia a los tesalonicenses. ¡Qué barbaridad! A esos tesalonicenses ya Pablo les hizo una carta tan bonita y a nosotros, a los gálatas, nos llamó insensatos. No, esto era para alegrarse. Esto era para alegrarse. Para decir, qué bueno que podemos ver que la fe no solo la vivió Moisés y Abraham. No, gente de nuestra época está manteniéndose firme en el Señor. Está manteniendo firme en el Señor. Nuestro Dios no ha cambiado. El problema está en nosotros, no en nuestro Dios. Es Dios el que nos lleva a perseverar en el amor y la fe. Es Dios quien hace que el amor y la fe florezcan aún en medio de la adversidad y la persecución. Es Dios que hace que los vínculos fraternales se desarrollen entre los creyentes. La devoción y la firmeza de los tesalonicenses ni siquiera era algo, no, es que con nosotros vino Pablo a enseñarnos. Por eso es que nosotros somos así de firmes. No es eso lo que están diciendo ellos. Están diciendo, gracias a Dios. Gracias a Dios. Ellos están reconociendo que no tiene que ver con ellos. Es la obra de Dios en ellos. La obra de Dios en sus hijos. Por todo el gozo, dice, con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de vosotros. Note, gratitud, gozo. Esas dos cosas no las podemos separar. Donde hay verdadera gratitud, hay gozo. Donde hay verdadera gratitud, hay gozo. El reconocimiento de que Dios está haciendo algo bueno. Y cuando hay amor a Dios, ese reconocimiento va a traer gozo inevitablemente. Aunque ese algo bueno no sea sobre nosotros, sino sobre alguien más. Gratitud y gozo. Versículo 10. Nos dice ahí, según oramos. ¿Cómo dice que oran, hermanos? Intensamente. Ok, hay algo que ahí no podemos ver, pero en el texto está. La palabra que usa ahí para intensamente está en el texto, pero en el original está acompañado de otras dos palabras. Y las voy a decir porque las podemos entender. La primera es Whooper, que para nosotros usamos hiper. De ahí viene hiper. Y la otra es ek,
de donde salen palabras como extra, algo que salió de, como resultado de. Entonces, cuando vemos la palabra que realmente está acompañando aquí a intensamente, es porque podemos entender que lo que Pablo y Silvano y Timoteo están diciendo aquí, oramos hiper, extra, intensamente de día y de noche. Él está tirando esto a un superlativo. Él está tirando esto a un grado máximo. Él está expresando, están ellos buscando palabras rebuscadas para decirle a los tesalonicenses cuánto amor hay y cuánto gozo hay al escuchar lo que Dios está haciendo entre ellos. Hermanos, esto resultó en oración, en gratitud, en adoración a Dios. Empieza con Dios y termina en Dios. Así es la vida con Dios. Empieza con Él y de regreso nos lleva a Él. Solo que nos lleva ahora con nuestros afectos transformados, con nuevas relaciones, con una familia, no como cometas o como islas. No, emocionados por lo que Dios hace con los otros hermanos, orando unos por otros, pidiendo porque la familia de la fe crezca en amor y fe a pesar de las dificultades, que crezca en su afecto unos para con otros a pesar de la adversidad, orando hiper, extra, intensamente de noche y de día cuando se ven obstaculizados en el poder verse. En el poder verse, note lo que dice ahí. Según oramos intensamente de noche y de día, que podamos, ¿qué dice? Ver vuestro rostro. Hermanos, sin duda las redes sociales ayudan. Y las llamadas telefónicas también. Sin duda Telegram nos ayuda a mantenernos de alguna manera conectados. YouTube, Facebook. Pero nada, nunca se va a comparar con ver su rostro. Nada, nunca se va a comparar con que estemos aquí juntos. No, yo en el cielo lo único que quiero es que el Señor me dé una cuenta de Telegram y conexión a internet y con eso ya estoy bien. Desde mi cuarto en el cielo yo lo voy a adorar y listo. Eso es no querer estar con Dios. Como muchas veces también en nuestra carne no queremos estar con la familia de Dios tampoco. El deseo de ellos era estar juntos otra vez, verse cara a cara, disfrutar del compañerismo juntos. Pero había otra oración ahí, una oración que en nuestros días sería un poco, una oración que en nuestros días sería de repente un poco delicada, de esas oraciones peligrosas, de esas oraciones como que van con dinamita, ¿verdad? Y es: oramos intensamente de noche y de día para que completemos lo que falta de vuestra fe. ¿Cómo? ¿Cómo es que lo que falta de mi fe? Si yo ya soy creyente. No, hermanos, nos falta en nuestra fe. Nos falta en nuestra fe. El hecho de que sepa manejar 3 o 4 versículos, eso no hace que yo sea una persona que ya lo alcanzó. El hecho que me sepan los libros de la Biblia en orden o los 10 mandamientos, eso no hace que yo sea una persona que ya lo alcanzó. No, miren lo que Pablo decía, no que ya lo haya alcanzado o que yo haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago,
olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, una cosa hago, ¿cuál es? Prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y este era el gran apóstol Pablo, y él decía, no pretendo haberlo alcanzado ya. No pretendo haberlo alcanzado ya. Dios ha establecido su iglesia. Y en su iglesia nos ha santificado y nos ha dado dones para que, teniendo diversidad de dones, como diferentes son los órganos de un cuerpo, mutuamente sirvamos para la edificación el uno del otro. Miren lo que dice el mismo Pablo a los Efesios. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos. Esta es la misma palabra que Pablo usa con los tesalonicenses. Capacitar a los santos para la obra del ministerio. No era para capacitar pastores para la obra del ministerio. Muchas veces se piensa que la obra del ministerio es trabajo solamente de los pastores, pero es de los santos, de todos nosotros. Y Dios nos equipa con personas dotadas con dones para que todos nosotros sirvamos mutuamente para la edificación del otro. Podría seguir, pero el tiempo se nos va con este pasaje en Efesios. Pero ¿qué hay aquí para nosotros, hermanos? ¿Qué hay aquí para nosotros? En primer lugar, es un llamado a evaluar nuestro compañerismo con el resto de la familia de la fe. ¿Cuántas veces entramos y salimos de la iglesia como si nadie más que uno mismo importase? No, que yo venía aquí a recibir, ya me voy. Ya comí, me voy, como que si fuera restaurante, en el que no importa quién más llegó al restaurante, yo entro, como, pido, me sirven y me voy. No, la familia de la fe es una familia de la fe. La razón para llamarnos hermanos es porque Cristo pagó por nosotros para llevarnos al Padre y hacernos familia. ¿Qué haría su papá? Piense en su papá. ¿Qué haría su papá si estando en la misma casa usted no se habla con su hermano? Ya miro algunos ojos así como... En mis tiempos tendría algunas repercusiones serias, ¿verdad, madre? Sí. Dios nos ha hecho parte de un solo cuerpo, hermanos. Nos ha hecho de tal manera que el dolor de uno se convierta en el dolor del otro, la alegría de uno en la alegría del otro. Así que será mejor si dejamos que Dios nos use como alivio y estímulo para otros, porque ese es su diseño. Al mismo tiempo, si nos desconectamos del cuerpo, nos perdemos de la oportunidad de gratitud por la familia que Dios provee. ¿Cómo terminó este pasaje? Con gratitud, ¿verdad? Pues nos perderíamos de esa oportunidad de gratitud por la familia que Dios provee si decidimos vivir desconectados. Y también nos perderíamos de la oportunidad de alabar a Dios por estimularnos a través de la fe de otros. 2. Hay temporadas que las oraciones en mi vida parecen centrarse solo en mí mismo y en mi familia. Señor, dame esto, quiero esto, cuídanos de esto, gracias porque hiciste esto con nosotros, porque nosotros esto y nosotros aquello. Y en esos momentos es el momento de darnos cuenta que estamos cortando una oportunidad de gozo, que estamos cortando una oportunidad de ánimo, que me estoy privando de ver lo que Dios está haciendo en otros. Necesitamos un interés genuino unos por los otros. Necesitamos dejar de orar de manera genérica. No dejar de orar, eso sería extremo, de manera genérica. Pero necesitamos empezar a conocernos de tal manera que podamos orar por necesidades específicas, por situaciones específicas entre unos a otros. Y no solo orar, Señor, te pido por la paz mundial. Ay, qué bueno que soy yo porque oro por la paz en el mundo.
No, te pido, Señor, por el conflicto entre este hermano y este hermano. Lo vi discutiendo esta mañana. Quería saludarlos y abrazarlos a los dos y me se llenó de tristeza mi corazón al verlos discutiendo. Y orar, conocer a nuestra familia. 3, hermanos, en esta vida tendremos siempre algo más para aprender. Y Dios ha provisto de personas que Él mismo ha dotado en la iglesia para nuestra edificación. Recordemos que una sola piedra no hace un edificio. Y Dios nos ha hecho a nosotros piedras vivas para ser parte del edificio que Él está edificando. Y nos ha puesto uno junto al otro. Necesitamos de la iglesia, comenzando por la piedra angular. Recordemos que la iglesia empieza con una piedra angular que es Cristo. Es Él el que nos da el rumbo para nuestra vida. Necesitamos de la iglesia, de los cimientos de la iglesia, el testimonio de los apóstoles y profetas que Dios usó para dejarnos las escrituras, para que por medio de ellas nuestro camino, nuestro andar sea iluminado. Ellos son parte de la iglesia también. Necesitamos de la gran cantidad de testigos que en la antigüedad han vivido la fe para que nosotros también podamos encontrar ánimo en ellos. No solo verlo como, sí, Dios hizo algo con un tal Abraham. No, ese Abraham es su familia también. El Dios de Abraham es nuestro mismo Dios, no es otro. También necesitamos de la iglesia presente, de aquellos que nos rodean, de esos que están adelante y atrás de usted hoy, para que oren por nosotros, para que nos instruyan, para que nos consuelen, para que nos animen, para que tengamos con quien confesar nuestro pecado, para tener con quien compartir nuestras luchas, para tener con quien compartir nuestras victorias, las derrotas, quien nos acompañe en medio de alegrías y tristezas. No necesitamos. Y por último, hermano, esas mismas personas le necesitan a usted. Si usted es un órgano dentro de este cuerpo, un órgano extirpado no está dando un beneficio al cuerpo. Le necesitamos. Dios le ha dado dones a usted que el resto del cuerpo necesitamos. Usted es un órgano dentro de este cuerpo y cuando usted sale aprobado en medio de la adversidad, este cuerpo tiene razón para gozarse con usted. Y usted se convierte en un agente de ánimo para el resto de sus hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque en Cristo Jesús nos has unido con un vínculo de sangre eterno, Señor. Y Padre, si bien es cierto, nuestro pecado muchas veces es un obstáculo grande, Señor, para el desarrollo de las relaciones. Ya sea el pecado de ser intolerante, falto de amor, o el pecado, Señor, de cualquier otro tipo que entorpece las relaciones. Límpianos, Señor. Ayúdanos a recordar que Cristo murió para limpiarnos de nuestros pecados, para rescatarnos de nuestros propios pecados, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender de que Cristo murió por su iglesia. Ayúdanos a amar tu iglesia, de la cual nos has hecho parte, Señor. Concédenos, Señor, el poder ser agentes de gozo y de consuelo para otros. Llévanos, Señor, a permanecer firmes en Jesucristo.
pero también a gozarnos por aquellos que permanecen firmes, Señor, y a orar extra, en gran magnitud de constancia y perseverancia, agradeciendo por otros y alabándote a ti, Señor, día y noche. Anhelando, Señor, que podamos volver a una normalidad en la cual podamos vernos más constantemente, poder saludarnos, abrazarnos, Señor, gozarnos en visitarnos en nuestras casas, sabiendo, Padre, lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Póngase de pie, familia, y vamos a cantar Mi vida es Cristo en respuesta a la palabra de Dios.